Bienvenida la hermana Gaby. Ya la extrañábamos, no sabe cuánto, ¿verdad? Bueno, sabe cuánto tiempo porque hace tiempo que no venía, pero no sabe cuánto la extrañábamos. Bienvenida. Nos da mucho gusto verla de nuevo. Bueno, vamos a decir nuestro texto, que está en Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Muy bien, vamos enseguida a continuar con... Fíjense que bien y abiertito para que no estorben aquí. Todo lo que pueda. Bien. Bueno, vamos a leer en Números, capítulo que nos toca 15. Capítulo 15, vamos a leer de Números. Vamos a leer todo el capítulo 41 versículos, porque pues ahí es como una repetición de muchas cosas, pero aquí ahorita lo vamos a leer y ya después vemos qué es lo que analizamos de estas partes. Dice así, alternadamente vamos a leer, dice así la palabra de Dios. Jehová habló a Moisés diciendo: y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio por especial voto o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová, de vaca o de ovejas. Entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de tu miembro de tu propia harina, amasada con la 4ª parte de tu harina de trigo. De vino para la libación ofreceráis la 4ª parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio por cada cordero. Por cada carnero harás ofrenda de 2/10 de propia harina, amasada con la 3ª parte de un hin de aceite. Y de vino por la libación ofrecerás la 3ª parte de un hin en olor grato a Jehová. Cuando ofrecieres novillo en holocausto o sacrificio por especial voto, ofrecerás con el novillo una ofrenda de 3/10 de flor de harina amasada con la mitad de un hin de aceite. Así se hará con cada buey o carnero o cordero de las ovejas o cabrito. Todo natural hará estas cosas así para ofrecer ofrenda encendida o olor grato a Jehová. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo para vuestras generaciones como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros del extranjero que con vosotros mora. También habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis sentado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. Pero primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestras masas daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones.
Y todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés desde el día en que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades. Toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda de expiación, conforme a la ley, manda mayor de expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel y les será perdonado, porque hierro es, y ellos traerán su ofrenda encendida a Jehová y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros. Será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ellos, cuando es hierro de todo el pueblo. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación. El sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Y el nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por hierro. La persona que hiciere algo por soberbia, así natural con el extranjero, juzgará a Jehová, esa persona será cortada del medio del pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció sus mandamientos, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo la leña, le trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado que se había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó La congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, consideraciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Para que os acordéis de todos mis mandamientos y seráis santos a vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Pues una vez más, Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Como congregación, Señor, en esta hora pues estamos reunidos con este plan, con este fin de seguir escudriñando tu palabra. Yo te pido que tú hables a la vida de cada uno de nosotros, que tú trates con cada uno conforme a tu misericordia, Señor, porque tú eres el que conoce nuestra mente y nuestro corazón a fondo, Señor, y también toda nuestra necesidad, nuestros anhelos, nuestros deseos. Ayúdanos, Señor, para que pues nos pongamos en tus manos, Señor, para que nos dispongamos como dice tu palabra, como barro suave, para que tú nos vayas dando la forma requerida, Señor, para ser verdaderos hijos tuyos, verdaderos siervos tuyos, de tal manera que donde quiera que vayamos podamos ser obedientes y pues dar testimonio de todo lo que has hecho en nuestra vida. Ayúdanos, porque este ejemplo nos está dando en todas estas lecciones donde tú querías de este pueblo que fuera ejemplo para todas las naciones, Señor. Ayúdanos para confiar en ti de tal manera que podamos ser útiles para tu obra, Señor, donde quiera que vayamos, Señor. Y pues te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos guíe, nos instruya, nos redarguya, Señor. Sabemos que tú eres el que conoce perfectamente todas nuestras necesidades, Señor. También te pedimos por toda tu iglesia, Señor, que hay mucha gente que en esta misma hora o en este mismo día se reúnen con este mismo propósito de alabarte y de glorificarte.
edificarte, de aprender de tu palabra, de fortalecerse en ti, Señor. Te pedimos que tú bendigas a toda tu iglesia y a todos los que sufren también persecución por causa del Evangelio, Señor. Y pues sigue con nosotros, ayúdanos para que aquí donde nos has puesto, Señor, podamos ser luz, Señor, y ser testimonio, como dice el canto, que brillemos en el lugar donde estemos, Señor, para ser de testimonio. Y te pedimos que nos enseñes pues y que perdones todas nuestras faltas en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, pues ya terminamos dos capítulos consecutivos de rebelión, el 13, capítulo 13 y el capítulo 14, donde pues queda muy, ¿cómo podemos decir? Muy marcado el comportamiento del pueblo de Israel, que llegaron a un punto de una rebelión total. Renegaron de Dios, es lo que hemos visto en estos dos capítulos, y enseguida pues viene este capítulo 15 de la ley de las ofrendas, pero está en medio de otro capítulo que sigue hablando de la rebelión del pueblo de Israel. En el caso del capítulo 16, pues vamos a ver la rebelión de Coré. Entonces, en toda la trayectoria del pueblo de Israel, el peregrinar por el desierto, pues sucedieron muchísimas cosas más. De hecho, de aquí en adelante, cuando ya vemos la sentencia contra los rebeldes, pues se van a seguir tratando puros puntos así cuando se hable de la trayectoria o del peregrinar del pueblo, puntos fuertes, ¿verdad? De cómo fue el comportamiento. Hay muchas cosas que no se relatan en estos capítulos. Por ejemplo, el comportamiento de los que se regresaron no está muy relatado en este libro de Números. Pero después de cuando ya vienen los profetas y vienen incluso Josué mismo, en su discurso de despedida, le dice a todos ellos, escojan a quién van a servir, a los que llegaron a Canaán. Ya estando en Canaán, ya Josué ya les había repartido la tierra, y en su discurso final les dice, escojan a quién van a servir. Si a los dioses a los que sirvieron vuestros padres. ¿Cuáles son vuestros padres? Los que se rebelaron. Si a los dioses que sirvieron a vuestros padres cuando estaban del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa les digo, serviremos a Jehová. Entonces, ¿por qué les decía esto? Porque Josué estaba viendo el comportamiento del pueblo de Israel y prácticamente los estaba condicionando a cambiar de ideas, porque lógicamente duraron 40 o 38 años viviendo con un pueblo totalmente rebelado contra Dios. No es que se rebelaron y los hizo regresar, sino que siguieron rebeldes. Por eso cuando hablamos de que si se salvaron, pues creo que sí se salvaron algunos, pero la Biblia da testimonio de que fueron un pueblo idólatra, que se dedicaron a cometer desobediencias delante de Dios. Dice en Amós en el capítulo 5, al final del capítulo, por ahí en el versículo 25, en el versículo 25 dice, me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Y fíjense cómo queda marcado. Y eso va en
de acuerdo con la orden que Dios les está dando ahorita en este capítulo 15 de las leyes de los sacrificios. Otra vez ya vimos que en el capítulo 1 de Levítico pues está la ley del holocausto, y luego en el capítulo 3 está la ley de las ofrendas de paz, que ya las vimos cuando estábamos en el libro de Levítico. Y hay otras leyes, las leyes de todos los sacrificios están en Levítico, en el capítulo del 1 al 5, y todavía hasta el capítulo 7 se extienden más reglas. Pero aquí Dios nos dice a nosotros, para que entendamos cómo fue el comportamiento del pueblo de Israel, de los que se regresaron a vagar por el desierto. La mayoría iba en una total rebelión contra Dios, y así vivieron y así murieron muchos de ellos. Porque aquí cuando vemos que Dios le habla al pueblo de Israel y los sentencia y los condena de estos actos, es como pueblo, no como personas. Entonces, como pueblo, como sigue la regla hasta hoy en día para el pueblo de Israel. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel como nación está pues en rebelión contra Dios y queriendo cumplir la ley mosaica. Y vemos que aquí prácticamente el pacto que Dios hizo con este pueblo en el Sinaí pues queda fuera. Ya desde aquí queda fuera, porque era un pacto condicionado el que hizo con ellos. La semana pasada veíamos en el versículo 24, del capítulo 14, que Dios les dijo que no los iba a llevar a pesar. Déjenme leerlo. Como es que hoy el aire me está haciendo aquí una jugada, pero no le hace. Así lo dejamos. Aquí en lo que veíamos en el capítulo 20, o del 20 en adelante, cuando Moisés intervino y le dijo que perdonara a este pueblo, que no los matara. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado y conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me ha irritado la verá. Y cuando ya analizamos más detenidamente esta parte, vemos que Dios no habla de juramento del pacto que hizo en el Sinaí, sino de la promesa que hizo Abraham, a Isaac y a Jacob. Porque al que le juró fue Abraham. Y esa promesa es de un solo lado. Abraham le fue contado por justicia y Dios le prometió que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y ahí no hay una condición. Eso lo vimos cuando hicieron cuando se presentó el holocausto para el pacto, donde Dios le dijo: mira, prepárame tantas víctimas, pártelas por la mitad y ponlas en tal lugar. Y así lo hizo Abraham. Y luego Dios le dijo: espérame allí. Y el que pasó por el medio de las víctimas haciendo ese juramento es Dios. Dice la Biblia que era el fuego que se movía. Y veíamos que en un juramento de ese tipo siempre había dos partes, y cada uno tenía que decir: así me haga Dios y aún me añada si no cumpliere. Pues bueno, en este caso Dios era solo el que hizo, y Abraham estaba allí solamente viendo las víctimas consumirse. Entonces era el juramento de Dios. Claro que se habla claramente de cómo Dios juró cuando Abraham subió con Isaac a presentarlo en el holocausto. Le dijo: por cuanto esto hiciste, entonces le juró que sería su bendición para siempre, para su descendencia, y la tierra que le había prometido, esa
esa está implícita en ese juramento. Entonces, cuando vemos aquí que este pueblo falla, Dios no falla en nada, porque este pueblo estaba condicionado a obedecer para permanecer en el pacto, y el pueblo no permaneció. Dios no tiene ninguna culpa de no llevarlo. Y este pacto también se parece a lo que Dios hace hoy en día con nosotros, ¿verdad? Dios tiene una promesa en Cristo Jesús, que todos los que creen en Cristo serán salvos, pero los que no creen serán condenados. Dios nunca va a fallar. El que falla siempre va a ser el hombre. Entonces aquí vemos que el comportamiento de este pueblo fue muy, muy triste, ¿verdad? Aquí dice en Amós: me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien llevabais, está diciendo dónde, en el desierto, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Y luego esto mismo lo confirma Esteban cuando está siendo confrontado. Les cita esta misma cita exactamente al pueblo de Israel para decirles cómo ellos fallaron a través de todo el camino, ¿verdad? Pero hay pactos en los que Dios nunca va a fallar. Por ejemplo, en el pacto que hizo Dios con Abraham, ese se lo va a cumplir al pueblo de Israel y los va a llevar. Los va a traer, como ahora vamos a ver en este capítulo, a la tierra prometida, pero no nada más eso, los va a llevar hasta el final y los va a enfrentar hasta que ellos reconozcan. Ahorita nada más falta para que se cumpla el pacto de Abraham, así como la promesa que Dios hizo a Abraham, que el pueblo de Israel se arrepienta. Nada más. Para que se cumpla el pacto davídico, que también es una promesa, donde ya hemos visto muchas cosas cumplirse. A David, el pacto de David, o la promesa de Dios a David, es que no faltaría en su trono quien se siente siempre como rey. Y pues vemos que el día que Cristo fue crucificado y resucitó, ese día se le cumplió a David esta promesa. Ya para David ya está cumplida. Falta que se cumpla otra vez, vamos a ir a lo mismo. Falta que el pueblo de Israel se arrepienta, reconozca a Dios, a Cristo como su Salvador, que lo va a hacer, dice Zacarías capítulo 12. Ese día se cierran todas las promesas, todos los pactos, se cumple todo, ¿verdad? Y también se cumple el nuevo pacto. Ese también es sin la condición de parte del mundo. Solamente los creyentes entran a ese pacto. Y también los creyentes en Abraham o descendientes de Abraham entran el mismo día. Por eso las cosas siguen y luego a Pedro le dicen o dice el apóstol Pedro, que no es que Dios no cumpla su promesa, ¿verdad? Como algunos dicen que se está tardando, ¿verdad? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios, ese es el plan de Dios. ¿Por qué sucede así? Porque el plan de Dios es eterno. No está hecho a que si sucede esto, le hacemos de esta forma, no. El plan de Dios es perfecto. Y aunque esta parte de hijos de Abraham fallaron y fueron sentenciados a morir en el desierto, otros hijos de Abraham van a entrar, que son los hijos de estos que fueron sentenciados. Ellos van a entrar y a conocer la tierra de Canaán y a habitar la tierra de Canaán. Y también van a fallar, pero esa ya es otra historia. ¿Por qué? Porque este pueblo falló de tal manera
que lo hicieron en una rebelión total. Y en estos ofrendas de holocaustos que vamos a ver hoy, vamos a ver cómo el pueblo de Israel falló a un extremo donde no hay sacrificio. No hay. Nosotros vemos que hay sacrificio por lo que vimos en Levítico, y lo que vamos a ver aquí es que hay el primero que dice en Levítico es el holocausto voluntario. Alguien que decía he pecado y quiero expiar mi pecado personalmente, él y su familia, ¿qué hacían? Llevaba una víctima para que fuera sacrificada, y esa víctima era para su propia expiación. Y ese holocausto se consumía totalmente. Y esto lo hemos visto en algunas ocasiones, cómo se parece a lo que Dios pide de nosotros en Romanos, en Romanos 12, que es un texto que nosotros ya pues lo hemos leído muchas veces, lo sabemos muy bien. Este holocausto del primer capítulo de Levítico representa esto, que dice en Hebreos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando dice que nosotros, ¿cómo dice aquí? Ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, este es el holocausto de Levítico capítulo 1, donde se consumía todo. Quiere decir que nosotros, cuando aceptamos, reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, le reconocemos que es la única esperanza para nuestra vida, y para nuestra vida aquí y para nuestra vida eterna. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Entregarnos de todo a todo. Así como era el holocausto que se consumía, nosotros debemos de consumirnos en el servicio y la obediencia a Dios, en el servicio para con Dios y unos a otros. Eso nosotros a veces no lo logramos, esta mente no lo logra registrar, de tal manera que seguimos. Cuando ya pasa la emoción, que es una emoción que es parecida a lo que le aconteció a Pablo cuando fue a estar en la presencia de Dios, que dice que conocía a un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, lo que decía Pablo la semana pasada. A veces no lo entendemos porque no entendemos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y lo que decía Pablo, me puse a escudriñarlo un poco, y dice la Biblia, Pablo ya lo había leído, no lo explicó todo aquí, pero dice la Biblia que todo coincide en que el tiempo que Pablo estuvo ante la presencia de Dios, que vio tantas cosas maravillosas, fue cuando estaba enterrado debajo de las piedras. Cuando iba, ¿cómo se llama el pueblo ahí donde estaba? Era en los Corintios, pero era en esa aldea, o en ese pueblo, que lo sacaron, lo apedrearon y lo dejaron como muerto. Dice la Biblia como muerto, porque en Listra, exactamente, que coinciden todas las fechas con los años que Pablo dice, y en el tiempo que fue apedreado en Listra. Entonces, pues qué bonita la experiencia de Pablo de estar en el cielo, pero estuvo sepultado en las piedras por causa del evangelio, porque fue un hombre de fe. Y nosotros quisiéramos, como hoy hay tantas personas que a veces, porque comen una comida muy pesada y tienen sueños y hasta ven revelaciones, y a otros días están diciendo que fueron al cielo y que fueron al infierno y que vieron muchas cosas que Dios les reveló. No, es porque Pablo era un hombre entregado y Dios le dio esa visión
¿Para qué? Para confirmarlo en la fe. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, después de esas pedradas, podría haber dicho, no, pues es que esto no está bien, ¿por qué Dios me dejó apedrear y matar, verdad? Entonces, ¿qué sucede? Para cuando volvió en sí, que yo creo que ya lo tenían por allá en una camita y lo estaban atendiendo, les dijo, en vez de estar diciéndole, estoy muy adolorido de todo lo que me pasó, estaba diciéndoles, no hombre, ni se imaginan lo que me pasó. Estuve en el cielo, estuve en el tercer cielo. Entonces, ¿qué hacía eso para Pablo? Que cobrara un ánimo, que redoblara el ánimo, pero también que tuviera mucha fortaleza en la fe, porque Dios le había dado esa nueva experiencia. Entonces, cuando entendemos eso, vamos a entender lo que dice Pablo a los romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y entonces ahí nos va a invitar a que entendamos el propósito de la vida en Cristo. Y el propósito de la vida en Cristo no es que vivamos, no es que tampoco que nos salgamos de este mundo, porque eso Cristo lo dice claramente. Están en el mundo, pero no son del mundo. Eso es lo que debemos llegar a entender. No somos del mundo. No tenemos por qué estar buscando o fortaleciéndonos en personas de este mundo que a veces ni siquiera tienen una doctrina firme en Cristo Jesús, sino en su palabra y por su Espíritu. Sabemos que el Espíritu Santo, pues a veces que cuando lo conquistamos también hacemos una violación muy grande a Dios y a su palabra, porque Él es el que representa todos los intereses del Padre y del Hijo en la tierra. Cuando Cristo dijo que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, es porque va a estar con nosotros a través del Espíritu Santo. Y entonces nosotros, yo sé que, o al menos lo sé por experiencia personal, como a veces uno tiene poco lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y cuando una persona llega al punto de menospreciar y empezar a coquetear con el mundo y con las cosas de esta vida, pues se va alejando y puede llegar a este punto que está el pueblo de Israel, por no profundizar en la fe, en la entrega hacia Dios, de tal manera que este pueblo llegó al punto de ponerse en una posición donde no hay sacrificio por este tipo de rebeldía. Cuando alguien le dice a Dios, no creo lo que tú dices, no quiero hacer lo que tú dices, eso hicieron el pueblo de Israel en este punto. No hay sacrificio. Y también a nosotros nos dice la Biblia en hebreo, ¿verdad?, que es imposible que los que una vez probaron y recayeron y sean otra vez, bueno, Hebreos lo dice con toda claridad. ¿Para qué lo voy a decir yo? Hebreos dice, en el 6:4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. Es muy pesado este pasaje para muchas doctrinas que ya tienen mucho abolengo, mucha fama, mucho reconocimiento. Es muy pesado este capítulo, y se le da una interpretación pesada o fácil para decir, no, es que no dice eso. Miren, el príncipe de los pastores, que lo tiene la iglesia como el príncipe de los pastores a través de toda la historia, Charles Spurgeon, él predicaba la doctrina calvinista o algo calvinista, y un día se puso a analizar este capítulo. Dijo, bueno, hoy vamos a predicar este capítulo y a interpretarlo como lo interpretaría un niño en Cristo Jesús, una persona que de veras quiere servir a Dios. Y hizo un sermón. Ese sermón existe, ahí está en las redes, yo lo he leído.
Por ese sermón lo echaron fuera de la catedral donde él predicaba. Por ese sermón. Porque dijo que era posible, bueno, que dijo, él lo dice así, si alguien lo quiere leer, ahí está. Él dice, porque cuando Cristo vino al mundo nos encontró caídos, perdidos. Estábamos caídos, pero en Cristo fuimos levantados, creímos, levantados. Y ya, de ahí, nadie nos puede quitar. Nada, ni nadie. ¿Por qué? Porque Él nos da todas las garantías de que somos salvos. Algo así dice Spurgeon ahí en ese sermón. Dice, pero no se trata de lo que Dios quiere hacer por nosotros. Se trata de lo que pide de nosotros. Y si alguien, después de que estando caído, fue levantado, recae, ya eso es apostatar. Él dice ahí en esa predicación, eso es apostasía. Dice, y eso es apostatar de la fe. Uno por voluntad propia decir, ya no te quiero. Adiós. Y entonces dice, no queda más sacrificio. Eso es lo que hizo este pueblo. Eso es lo que hizo este pueblo. Dios no falló, en ningún momento falló Dios a su promesa. Pero el pueblo dijo, pues, es que quisiéramos todo lo que nos ofreces, pero también lo que ofrece el mundo. Entonces no se puede. Y por eso aquí dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del signo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Esto es lo que estaban haciendo estos rebeldes, vituperando el nombre de Dios. Y se obstinaron y siguieron demostrando que esa era su posición. Cuando vemos lo que dice Amós, lo que dice Esteban, que lo menciona también, ese pueblo vituperó el nombre de Dios, de tal manera que se obstinaron en los placeres de la idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría no es como el culto a Dios. La idolatría permite todas las degeneraciones de todo tipo, incluso degeneraciones sexuales. Y entonces cuando nosotros llegamos a ese punto nos damos cuenta que no falla Dios. Dios nunca falla. El plan de Dios no falla porque se rebelaron 6.300 o 603.000 líderes del pueblo de Israel. Hoy en día la iglesia, que se llama iglesia, está llena de líderes. Yo creo que pasa el número de los 6.300 que fallaron ahí en Israel. Líderes religiosos que se denominan creyentes cristianos, guías de la iglesia de Cristo, con doctrinas que no se ajustan, no se acomodan a la palabra de Dios ni al propósito de Dios. Entonces, ahora, no vamos a entrar en el dilema, porque ese sería otro problema, si fueron salvos, si no fueron salvos, si creyeron o no creyeron. Lo que sí sabemos es que Dios nunca se equivoca. Dios nunca se equivoca. Y cuando el escritor de Hebreos dice que recayeron, es porque ya habían sido levantados. Pero les falló, se debilitaron en la fe. Se dejaron llevar por las cosas de esta vida, por las doctrinas de este mundo, por las doctrinas bonitas, atractivas de este mundo. Y de tal manera que un día decidieron, no, pues mejor el culto de Caín, porque el culto de Caín es el que está presente. Culto a modo, ese es el culto de Caín. A mi modo.
Y eso es lo que dice Judas, en el libro de Judas. Entonces, vemos que este pueblo de, ¿dónde no voy? Acá. De Israel, a este pueblo, al remanente, que quedó siempre en toda la historia de la Biblia, vamos a darnos cuenta que queda un remanente. Después de un castigo, después de una sentencia, hay un remanente. ¿Por qué? Porque en medio de este pueblo, incluso podemos pensar de los idólatras que se regresaron a vagar en el desierto, que la Biblia dice claramente que fueron rebeldes, que adoraron a los dioses de los amorreos, y ya en Amós dice que llevaban el tabernáculo de los dioses. O sea, ya no era el tabernáculo de Jehová. Allí estaba Moisés, estaba Aarón, estaba Caleb, estaba Josué, estaba María, estaban ellos, y estaban los sacerdotes o los levitas servidores, pero el templo pues se la pasaba muy quieto, porque nadie de estos ofrecieron sacrificios, no llevaban a sus hijos a circuncidar. Josué capítulo 5 dice que allí Josué hizo una circuncisión general, porque en el desierto no se circuncidó nadie, no se circuncidaban. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estaban en una desobediencia clara a la palabra de Dios. Siguieron obstinados, influenciando a sus hijos, a los que ellos decían que se salven ellos, o nos trajiste para condenar a nuestros hijos. No, los que se condenaron fue ellos, y todavía dejaron una influencia muy fuerte en sus hijos, que después, cuando ya va transcurriendo el tiempo, ya en la tierra de Canaán, vemos cómo desobedecieron, cómo se dejaron llevar por la idolatría, por la rebelión también. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestras habitaciones que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto, sacrificio, por especial voto, o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes, olor grato a Jehová, de vacas o de ovejas, entonces el que presente su ofrenda a Jehová, traerá como ofrenda, y empieza otra vez a dar los datos que al principio les había dado al pueblo de Israel en el monte Sinaí. No se sabe exactamente cuándo, en qué punto de la trayectoria Dios les dio esta regla, pero pues aquí las acomodó Moisés en medio de la rebelión del capítulo 15 y 16 y la rebelión de Coré. Allí están, y es probable que en ese tiempo acontecieran, o también puede haber sido cuando ya estaban más cerca de la tierra prometida. ¿Por qué? Porque aquí les va a dar las reglas para cuando lleguen. No les está diciendo si es que llegan, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios conoce el plan, conoce a las personas. Ya sabemos, es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Lo sabe todo, lo puede todo, y donde quiera está. No hay ni límite de tiempo, ni futuro, ni pasado, ni presente, para decir, no, es que Dios en el pasado era así, en el futuro no. Dios es el mismo ayer y hoy, y por todos los siglos. Entonces, ¿por qué? Porque el plan de Dios está trazado desde antes de la creación del mundo. No, Dios no va improvisando en ningún momento. El plan de Dios es perfecto, por eso el séptimo día Dios reposó, y por eso nos invita a todos, a toda la humanidad, a entrar en su reposo. Esto es un ejemplo, esto del reposo del pueblo de Israel, del Sabbat o del sábado, es un ejemplo para nosotros, para que entendamos que así como era necesario que ellos aprovecharan, obedecieran, ninguno que no entre en el reposo de Cristo va a entrar al reino del cielo. Ninguno que no acepte a Cristo como su Salvador y que le entreguemos nuestra vida de veras. Así es que nosotros tenemos que trabajar mucho en nuestra vida, en nuestro diario vivir, de tal manera que lleguemos a entender esta porción que estamos viendo acerca del holocausto.
era totalmente, que todo se consuma como olor grato para Dios. Ese es la ofrenda del holocausto, y luego hemos visto que también lo estamos viendo aquí, acerca de la ofrenda de paz, que también aquí está descrita, que es la que hace la comunión, es la que hemos visto, porque de la ofrenda de paz es de la que comía el sacerdote y su familia. La familia que la ofrecía también comía, y una parte de la ofrenda de paz, que eran todos los dentros que hemos visto con toda la grosura, era quemada en el altar como olor fragante para Dios. Entonces esto nos habla, la ofrenda de paz nos habla de la comunión que Dios pide que haya entre hermanos y con Dios. Que nosotros debemos de buscar esa comunión todos los días, a toda hora. Buscar la comunión con Dios primero, y de ahí viene que también podamos tener comunión unos con otros. Entonces, pero nosotros vemos aquí cómo nos falla. Dios aquí les dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Jehová. No dice, si ustedes no llegan, los que lleguen, no. Ustedes van a llegar, ustedes van a ir, van a entrar, van a conocer la tierra que despreciaron sus padres, ¿verdad? Y entonces aquí vemos que no importa, delante de Dios no importa cuánta gente pueda apostatar de la fe, cuántas doctrinas hoy en día puedan predicar doctrinas falsas, de mucha emoción o de falsos profetas. Normalmente todas las sectas tienen un falso profeta encabezando su doctrina, ¿verdad? Sin embargo, todos esos no tienen nomás que una sola sentencia. La sentencia que tenía el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no hay sacrificio por la rebelión. Si alguien cambia el culto a Dios, si se va por el culto de Caín o por el consejo de Caín o de Balaam o de Coré, la rebelión de Coré, no hay remedio. Por más que le adornen a la doctrina, si están negociando con la doctrina, si están haciendo un culto inventado por ellos, que no está respaldado en la Biblia, pueden decirse cristianos, llamarse cristianos, crecer mucho como iglesia, ser mega iglesias, ¿verdad? O como dicen los americanos, mega churches. Puede ser todo eso. Sin embargo, no son nada más que una grande cantidad que va derecho al infierno, y más toda la influencia que lleva consigo para los verdaderos creyentes. Y esta es la lucha en la que nosotros debemos de entrar, y a veces no estamos tan conscientes. Tenemos que concientizarnos, entrar en una comunión más íntima con Dios. Todos hoy en día estamos siendo confrontados por todas estas cosas, todos los creyentes, todos los cristianos. Nosotros no podemos decir, no, es que a mí no me alcanza, ¿no? No, si el sistema de hoy en día está para que nadie se le escape. Ese es el propósito del enemigo, del diablo, ¿verdad? Pero ese ha sido desde el principio. Por eso el apóstol Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones. Entonces ya tenemos la clave para entenderlas, de tal manera que podamos ponernos nosotros, decidirnos, ¿verdad? Decidirnos a vivir vidas que sean de una entrega total, de una entrega verdadera. No le vamos a decir a Dios, porque nosotros intelectualmente vamos a decir siempre, yo ya le entregué mi vida a Cristo. Bueno, pero en la práctica, ¿qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué tanta lucha tenemos verdaderamente? Dios nos da muchas oportunidades, nos da vida para tener oportunidades para entender en nuestra propia vida que se necesitan arreglar. Pues los que iban a heredar la tierra prometida, ¿con quién vivían? Y en parte de quién dependían. De personas sentenciadas a morir por rebelión. Eran sus padres.
Entonces no tenían que enfrentar poca cosa estos israelitas, tenían que enfrentar situaciones difíciles con su propia familia. Y por eso también Cristo dijo, los enemigos del hombre, ¿quiénes son? Los de su propia casa. Entonces, ¿por qué? Porque hay decisiones que tomar, donde un miembro de la familia dice, no, es que así no puede ser. Bueno, pues vamos a ver lo que dice la Biblia. No vamos a ver lo que digas tú o lo que diga yo. Vamos a ver qué dice la Biblia en lo referente a este tema. Y entonces es cuando nosotros podemos llegar a darnos cuenta que vamos a tener enemigos en la propia casa, en la misma familia. Y lo dice más claro Cristo cuando dice que van a estar en contra la nuera con la suegra, el hijo con el padre con el hijo. Es una guerra. Nosotros no podemos agarrarnos y decir, todos mis hijos van a ir al cielo. No, que le echen ganas, cada uno, ¿verdad? Cada uno que le eche ganas, y yo también, ¿verdad? Porque si no, ni ellos ni yo, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene que reconocer a Cristo como su Salvador. Reconocer en el nuevo pacto que es en el que estamos nosotros, el pacto de gracia, reconocer que no podemos nada. Que lo único que podemos es si estamos en Cristo, como dijo el apóstol Pablo, que nos fortalece. Y entonces vemos que aquí les pide, les dice, cuando entres, ya no les dice, Dios sabe todas las cosas, Dios sabía la confrontación que iban a tener con sus padres. Y les dice, no, ya aquí, de hecho es lo que dice Amós, dice, me ofrecieron holocaustos en el desierto. No, el tabernáculo de reunión se la pasaba muy abandonado, había poca gente. Ahora, no es que no hubiera sacrificios, holocaustos, ofrendas de paz, todo había en el tabernáculo de reunión. Pero como pueblo estaban rebelados contra Dios, totalmente rebelados contra Dios. Entonces, los que lo hicieron reactivaron su fe, podemos decir, porque por falta de fe fue que no entraron a la tierra prometida. Dice entonces, en el versículo 4, entonces el que presentare su ofrenda a Jehová, traerá como ofrenda una 10ª parte de una efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite, de vino para la libación, ofreceréis la 4ª parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio por cada cordero. Y luego lo va aumentando, por un cordero un tanto, ya por un carnero otro poquito más, por un becerro ya dice acá que es más harina, más aceite, más todo. Lógicamente todo equitativamente a la ofrenda que iba a dar. Dios hace todas las cosas perfectas, pero aquí ya da datos que no había dado allá acerca de la libación, o sea, de las cantidades más grandes, porque aquí va acercándose más, aunque desde que lo estábamos viendo en Levítico, vemos que todo tipifica a Cristo, todos los rituales, los holocaustos, todo el culto a Dios. Vimos como en el capítulo, por ahí creo que el capítulo 19, todo se enfocó, totalmente todo, al tabernáculo de reunión. De tal manera que de ahí en adelante ya no se podía ofrecer sacrificio en ninguna otra parte, sino solamente en el tabernáculo de reunión. No se podía matar ni un becerro fuera del templo cuando era para ofrenda a Jehová. Todo tenía que ser ahí. ¿Por qué? Porque todo apunta a Cristo. Y entonces cuando vemos aquí lo que es, les habla de la libación, ¿verdad? Del vino y del aceite, que los dos tipifican algo, ¿verdad? El aceite, pues nosotros sabemos que significa la presencia del Espíritu Santo, y el vino, la alegría. Nadie tenía que ir triste por ir a ofrecer un holocausto, al contrario, dispuesto a ofrecer un holocausto. Cuando fuera a ofrecer un sacrificio de paz, que era el de la convivencia entre la familia, entre toda la familia y los sacerdotes y Dios, tenía que ir con alegría, ¿verdad? Por eso allí van el vino y el aceite. Entonces eso se lo recuerda y les dice, pero no les dice que lo van a hacer allí.
les dice, vimos en el versículo 21 que dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestras habitaciones que yo os doy. Ya no les está diciendo que van a, de eso sí ofrecían, pero no todas las formas de sacrificios como está aquí, ¿verdad? Y se lo ofrecían era mucho más separado de tiempo que como lo podían hacer en Canaán. Pero esta orden es para cuando lleguen a Canaán. Cuando lleguen a Canaán, cuando ya tengan la tierra prometida como posesión, ya van a tener sembradíos, ya van a tener abundancia de grano, de vino, de aceite. Entonces sí, ahora sí es una generalidad y es una orden que lo tienen que lo deben de hacer cuando sientan culpa. Bueno, vamos a ofrecer un holocausto por expiación. Cuando estén agradecidos, pues un sacrificio de paz para convivencia entre hermanos, ¿verdad? Y eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer hoy, o debemos de hacer hoy, ¿verdad? Cuando nos sentimos, pero es una forma diferente, cuando nos sentimos que hemos pecado, que hemos fallado, y quiero expiación, bueno, no hay problema, ya lo hemos visto muchas veces, dice el apóstol Juan, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre. ¿Por qué? Porque Él es nuestra paz, y Él es nuestra Pascua, dice el apóstol Pablo. Entonces, Él cumplió todo lo que se requería en cuanto a los rituales. Ahora nosotros solamente necesitamos acudir a Él. Por eso hoy en día, y se ve bonito, fíjense, un día estaba viendo ahí un hermano, o un predicador, que están celebrando la fiesta de los tabernáculos, todo muy colorido, pero aunque sea muy bonito y lo que sea, se le está quitando poder al sacrificio de Cristo, se le está quitando valor al sacrificio de Cristo. Es una iglesia que se denomina cristiana, que es cristiana, pero le está quitando valor al sacrificio de Cristo cuando está celebrando la fiesta de los tabernáculos. Y cuando está, y cada una de las cosas de la Pascua, fíjense, nosotros decimos, ¿por qué los cristianos no coinciden la Pascua con la de Israel? Pues que no es lo mismo, nada tiene que ver. La celebración de la Pascua de los judíos con la que hoy se llama Semana Santa, que se celebra acá en México, aunque también son puros rituales, por eso nunca van a coincidir y no hay problema. Los judíos no celebran lo que celebra la iglesia. Nosotros celebramos la crucifixión, la muerte y resurrección de Cristo. Los judíos, los hebreos nunca van a poder celebrar eso en su Pascua. Ellos celebran la Pascua del Antiguo Testamento, que es muy diferente. Pero la Iglesia Católica quiso hacer como que parece, como que es. No tiene nada que ver. Nada que ver. En nuestra Pascua, que es Cristo, que ya fue sacrificada por nosotros, la celebramos. Un cristiano la puede celebrar todos los días, cualquier día. Cualquier día. Es como el nacimiento de Cristo. El creyente lo puede celebrar cualquier día. Hacemos la conmemoración como un recuerdo, como para contrarrestar lo que el mundo hace, pero en realidad el nacimiento de Cristo no necesita una celebración de esa forma. ¿Por qué? Porque nosotros al que celebramos siempre es a Cristo resucitado. Bueno, en el mismo tema, los judíos celebran la Pascua de la salida de la esclavitud de Cristo a la tierra prometida, y nosotros celebramos lo que verdaderamente la salida del pecado por medio de Cristo a la salvación. Así es, lo que pasa allí es que a la hora de celebrarla con la tradición, pues se celebra con la idea de la Iglesia Católica. Y es cuando en parte se está, ¿cómo se llama?, celebrando, y los cristianos hoy en día, sobre todo los sionistas, se sienten muy felices de estar celebrando el Pentecostés,
está celebrando las espigas, el fruto, ¿verdad? Y todas las celebraciones del Antiguo Testamento, porque son sionistas, pero no se dan cuenta que el pueblo de Israel sigue celebrando eso, pero negando totalmente a Cristo. Ellos lo van a reconocer allá cuando va a pasar como le pasó al apóstol Pablo, que decíamos, cuando estén en un apuro, en un clamor, ¿verdad? Porque están rodeados por todos los ejércitos, prácticamente tienen una derrota anunciada que lógicamente se va a convertir en victoria porque el Cordero los va a salvar, los va a librar con la espada de su boca, pero están en un aprieto que están clamando porque ya se vieron en apuros. Y entonces dice la Biblia, dejen ver si me acuerdo cuál es, creo que es Zacarías capítulo 12. Déjenme verlo. Dice en Zacarías capítulo 12, en el 1, dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. En aquel día, dice en el versículo 3, yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. La van a rodear, todas las naciones. Y dice por acá en el versículo 10, dice: y derramaré sobre la casa de David, esta es la misma confrontación, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Pues fíjense, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Qué ha derramado sobre nosotros? Espíritu de gracia, y quiere que estemos en una constante y continua dependencia de Él, en oración y en toda la vida. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Ese es el clamor del pueblo de Israel cuando va a estar rodeado. Es la culminación de todos los pactos. Este momento es la culminación de todos los pactos de Dios con el hombre. Dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, apenas entonces van a mirar y a reconocer al que traspasaron. Y en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, las mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Semeí por sí y sus mujeres por sí, y todos los otros linajes de cada uno por sí y sus mujeres por sí, que es todo el pueblo de Israel, todas las tribus con todos sus habitantes. En ese momento van a llorar, reconociendo que Cristo es al que traspasaron, es su Salvador. Y en ese momento se cumplen todo el pacto de David. ¿Por qué? Porque entonces viene el reino del trono que a David se le prometió. Y entonces se cumple en todo el pueblo de Israel las promesas hechas a Abraham. Y luego se cumple totalmente el nuevo pacto, que para Israel es cuando apenas se cumple el pacto de gracia. Y entonces también todo el mundo, toda la iglesia va a estar ya, aunque la Biblia nos da a entender que la iglesia ya va a estar de regreso en estos momentos, cuando venga el milenio,
todo se va a conjugar de tal manera que allí se cumplen todos los pactos de parte de Dios. Y vemos que eso es lo que Dios quiere, que por eso quiere que cada uno de nosotros estemos atentos a quien hemos creído. De tal manera que, si hemos creído en Cristo, pues entreguemos todo nuestro ser. Bueno, ahí también se cumple la última fiesta, que esa no está cumplida, la que de la memoria. Así es, la fiesta de los tabernáculos. Ahí. El pueblo de Israel hoy en día la fiesta de los tabernáculos la celebran incluso hasta en las casas de piedad, sacan al balcón y ponen una pequeña casa de campaña, por decirlo así, y ahí se están, porque es el recordatorio de la provisión de Dios, de la cosecha, de que Dios nos proveyó todo el siempre. Entonces, la fiesta que es última, nomás la última única que no se ha cumplido, es la que no se ha cumplido. Cuando Dios habitará con su pueblo otra vez, los cristianos y los judíos, por decirlo así, ya todo el mundo entiende. Sí, pues, celebrar precisamente la provisión eterna de Dios. Es exactamente la culminación de todos los pactos de Dios, de las promesas de Dios para la humanidad, donde entra la promesa. Y entendemos que todas han sido de gracia, desde la promesa hecha a Abraham, porque Abraham no tenía una condición. Lógicamente Dios Abraham ya ha sido justificado, ¿verdad?, por Dios, porque Dios conoce todas las cosas, pero ahí todos los santificados, todos vamos a estar presentes, y eso es ya en los tiempos del milenio. Entonces, vemos cómo es perfecto el plan de Dios, nadie lo va a truncar. Miren, el pueblo de Israel cumplía la ley, es más, hoy presumen que cumplen la ley. Y si la cumplen, a su manera de pensar, la cumplen, porque cumplen ritualmente, ceremonialmente. Y allí nadie les va a decir que en verdad no la están cumpliendo perfecta a nadie, pero ellos la declaran cumplida perfectamente. Entonces, mecánicamente hacen todo, pero no están ni alegres con la alegría que Cristo da, ¿verdad?, ni están ungidos con el Espíritu que aquí estamos viendo, el aceite, que es la unción del Espíritu Santo, o la tipifica. No tiene nada de eso. Entonces, todo lo que ellos estén haciendo es ficticio, pero ellos van a engañarse, a creer, a decir, sí, estamos haciendo lo correcto. Y yo a veces me fijo cuando veo en la escuela, en algún tipo de escuelas hebreas que hay, ellos a todos viajes agarran la Biblia, la explican muy bien, dan la lección de la traducción del hebreo, lo que se quiera, pero al último dicen, Dios nunca ha anulado el pacto, la ley, por la gracia, sino que los juntó, dicen ellos, los fusionó, ¿verdad? Y por eso ellos cumplen la ley, para que así la gracia se complemente. Entonces, le están quitando todo el poder a la gracia, a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces vemos que aquí, así como aquí están estos, en este clamor, el pueblo de Israel va a llegar a este punto, pero desde aquí, desde que les da las leyes, les está dando el orden de cómo va a ser, para que cualquiera que conozca la palabra de Dios, entienda y tengamos el Espíritu de Dios, ojalá y que así sea, podamos discernir que a pesar de que ellos declaren y digan que son y que no hay nadie más, pues lo único que vemos es que están desechando a Mesías. Por lo pronto es lo que están haciendo, y un día lo van a reconocer. Entonces aquí vemos que en estos sacrificios que aquí les da, es primero que nada garantizándoles, ustedes van a entrar, ustedes son la generación que va a entrar, pero cuando entren van a hacer todo esto, van a ser obedientes a esto. Y luego dice por ahí en el versículo 11, se hará con cada buey, con cada carnero o cordero de las ovejas, o con cada cabrito, con todo lo que se ofrezca, como ya sea como holocausto o como ofrenda de paz. Esas son las ofrendas que menciona aquí, en esta parte.
¿verdad? Aunque sabemos que en medio de estas dos estaba en el capítulo 2 de Levítico, la ofrenda de las viandas, que también es importante, ¿verdad? Entonces dice en el 12, conforme al número, así haréis con cada uno según el número de ellos. Y todo natural hará estas cosas así, para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y aquí nos habla de cómo Dios no hace acepción de personas. Y ya es donde también entra el gentilicio. En este punto, pues solamente los gentiles que cumplían el ritual, las leyes de Israel, dice, cuando habitare entre vosotros extranjeros, cualquiera que estuviera entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciera ofrenda encendida de olor grato a Jehová, como vosotros hiciereis, así hará él. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley, un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que estará con vosotros mora. Y esta es una regla que la van a llevar a cabo mientras cuando ya estén en la tierra prometida. Aquí todavía, aunque estaban en lo mismo, sabemos que muchos, por testimonio, muchos no mostraron convicción. Aunque tenían conocimiento y estaban allí, eso lo vimos en el en el cuñado de Moisés. El cuñado de Moisés se apartó porque no compartía todas las ideas. Pues él era hijo de un sacerdote de Madián. Entonces se apartó a una región, pero aún así estaba en dos aguas, tenía que tomar decisiones. Y un día se vino la guerra de Israel con Sísara. ¿O con quién? No, ¿quién era el enemigo? Era la mujer aquella, Débora y Barak. Se hizo la guerra y cuando se enfrentaron, pues el rey se escapó. ¿Y a dónde fue a dar? Al lugar donde estaban los heberitas, que eran descendientes del hijo del cuñado de Abraham. Se habían apartado a un lugar donde no estaban ni aquí ni allá, ¿verdad? Pero estaban en la tierra de Israel, nada más fuera del pueblo. Ellos hicieron su propio lugar. Y entonces ahí una descendiente del cuñado, ahorita no me acuerdo el nombre, el cuñado de Abraham, Obab, Jael, allí vivía. Entonces se ve que estaban dos aguas porque el rey fue a pedir auxilio allí. Entonces dijo, aquí me ayudan, ¿verdad? Entonces Jael lo recibió, pero Jael era una mujer que en su corazón ya era judía. No era toda la familia, pero Jael sí. Entonces Jael, cuando vio al rey, dice la Biblia que le dio leche y luego pues, le ayudó a dormirse, ¿verdad? Venía cansado y luego dicen que la leche da sueño. Entonces cayó en un sueño profundo, entonces ella agarró una estaca y lo mató, ¿verdad? Haciendo a favor del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero lo que nos queda ahí claro, y la Biblia lo dice, y hay testimonios de algunos comentaristas, dice, Obab se fue porque Obab nunca fue, o sea, los descendientes, Obab nunca les inculcó totalmente la fe en Jehová. Pero, pues su hija sí, ya era nativa de allí, creció allí, conocía todas las costumbres, la fe del pueblo de Israel, y ella era de esa fe. De tal manera que dijo, pues es el momento de hacer mi acto a favor de mi pueblo, que ella ya contemplaba, y la podemos contar en ese momento como a Ruth, como a las mujeres que son contadas, que siendo extranjeras, estuvieron dispuestas, especialmente Ruth, que es la que dijo, declaró abiertamente a Noemí que su pueblo sería su pueblo y su Dios sería su Dios. Entonces, ¿quién? Rahab también fue una mujer así.
Entonces vemos que aunque los extranjeros, no todos entraron, hubo gente que entraba y se sometía y eran llamados después, ya cuando los vemos en el Nuevo Testamento, prosélitos convertidos a la religión o al judaísmo. Es de los que acusó Cristo a los fariseos, a los saduceos, a los sacerdotes. Les dijo: recorre el mar y tierra para ser un prosélito, y cuando ya lo convierten al judaísmo, lo hacen 1000 veces más digno de condenación que ustedes. ¿Por qué? Porque el convertido iba creyendo todo, y ellos estaban enseñando las enseñanzas falsamente, falseando la verdad. Entonces, ¿qué hacían? En vez de salvarlo, lo sumergían en una condenación total. Que era mi familia de él, Sí. Tiene también donde eran, ahí se explica también donde eran comentarios, pero fueron de la casa los hebreos, o sea, hebreos. Sí, lo que pasa es que el Heber hebreo también, de ahí viene el nombre de los hebreos, pero Heber hebreo es del tiempo de la confusión de las lenguas, del tiempo de la Torre de Babel. ¿Sí? Ese es Heber del que reciben el nombre de los hebreos, porque fue en el tiempo que fueron confundidas las lenguas, y ese Heber es el que siguió la línea de la que viene Abraham. ¿Sí? Él siguió la línea de la que viene Abraham. Entonces, por eso el pueblo de Israel, en sus orígenes, es pueblo hebreo, porque de allí viene el lenguaje. Cuando se repartieron las lenguas, ellos hablaban la lengua del que hoy hablan, o que hablaron, que era el arameo, que llegó a ser el hebreo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque de ahí para adelante fue Heber. De Heber para acá es donde se llama la genealogía de Abraham, directa, ya de Nacor, pues, y de toda la familia. Entonces vemos que aquí hay esa orden para todo este pueblo, pero también dice, habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra de la cual os llevo, otra vez les van confirmando: ustedes van a entrar. No es que si entran, no, sino que ustedes van a entrar. Y cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De los primeros que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. Eso era para que el pueblo de Israel pusiera en primer lugar. Es como cuando Cristo dijo que nosotros debemos poner en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Esta misma prueba le hizo Elías a la viuda. Cuando le dijo: pues no tengo, fíjate, ya me iba a juntar 2 leños para hacer una torta de la poquita harina que me queda, y ya para morirme. Y pues yo, ¿para qué? Para dejarnos morir, ya es todo. Y le dijo: no, mira, y ya le dijo: hazme una gordita debajo del respaldo de la ceniza, y después haces para ti. Y entonces creyó, ¿verdad? Y la vasija te va a dar para más, y la harina te va a dar para más. Y no cesó, ¿verdad? Hasta que vino otra vez la bonanza al pueblo de Israel. Entonces, esta era la prueba para el pueblo de Israel, prueba de fe. Cuando entres a la tierra, y que ya la tierra te produzca, ya tu tierra ya va a producir la primera cosecha, de lo primero que amasaréis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Y cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová ha mandado por medio de Moisés desde el día que Jehová lo mandó en adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho por hierro, con ignorancia, la congregación toda, y ya para terminar quiero ver esto, la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová con ofrenda y sus libaciones conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación.
y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado porque hierro es, y ellos traerán su ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros, y les será perdonado. Y toda la congregación de los hijos de Israel y el extranjero que mora entre ellos, por cuanto es hierro de todo el pueblo. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y será perdonado. Bueno, no llegué al texto que quería ver. Ok, aquí en el versículo 30 dice, ya vimos las ofrendas que alcanzaban redención, que ofreciendo el holocausto alcanzaban perdón. Pero dice en el versículo 30, más la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Por el pecado de soberbia, de una rebelión abierta contra Jehová, o en el caso de hoy, contra Cristo, no alcanza perdón. No alcanza perdón, no tiene perdón, no hay holocausto. Es lo que estábamos viendo ahí en Hebreos capítulo 6, versículo 4. No hay perdón, porque ya no hay forma de arrepentimiento, porque ya se conoció tirado en el suelo, se conoció de pie y quiso otra vez tirarse al suelo. Entonces eso es personalmente, cada persona. Yo creo que los verdaderos creyentes no vamos a caer en un día decirle, Señor, por más oprimidos que estemos, asustados, lastimados, sentenciados a muerte, pues no vamos a decir, Señor, ¿por qué me dejas? Yo ya mejor reniego de ti. No lo vamos a hacer. Y esa es la seguridad de la salvación. Esa es la seguridad de la salvación. No lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque verdaderamente creemos que Dios es el único, que Cristo es el único remedio para la humanidad. Y no lo vamos a hacer. Pero las personas que primeramente están, o no, ¿cómo se dice? Bueno, por encimita, están declarándose cristianos por doctrinas de error o lo que sea, el día que llegue la tentación y la confrontación van a decir, no hay problema, márquenme lo que quieran, ¿verdad? Pero yo de hambre no me muero, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no conocieron a Cristo como debe de ser conocido. Muy bien, Dios les bendiga. El texto que vamos a aprender es segunda de Timoteo 2:13. Segunda de Timoteo 2:13. Dios les bendiga.